pero no quiero hablarle todavía qué es la fe. Porque todos sabemos qué es la fe. ¿Usted sabe qué es la fe? ¿Verdad? Yo sé, aunque no me diga amén, yo sé que usted sabe qué es la fe. Pero yo quiero comprobar, no yo, usted al escuchar la palabra, si de verdad entiende lo que es la fe. Porque a veces nosotros, sí, yo tengo fe y yo soy un hombre, pero ¿cómo está mi fe? Entonces, la fe evoluciona en el Hijo de Dios. Y quiero que vayamos así de lleno al tema, mire, porque nosotros cuando nos convertimos, aún antes de convertirnos a Cristo Jesús, muchos tenían fe, ¿verdad? O hay alguien aquí que antes no creía en Dios, antes de convertirse. Yo creo que antes de convertirnos todos creíamos en Dios, a nuestra manera, como dice aquel, a mi manera, ¿verdad? Pero creían en Dios. Claro, ese tipo de fe, la Biblia lo llama como la fe común. Entonces hay un principio de fe para todos. Pero nuestra fe no se tiene que quedar común. Al decir común no es corriente, sino que se refiere a la que todos tienen, aún los no creyentes, aún los que no son salvos, más bien dicho, aún los que no se han convertido a Jesucristo, ellos también tienen fe. Cuando usted va y evangeliza a alguien y le habla del amor de Dios, sí, yo creo en Dios. ¿Nunca le han dicho así? Pero usted ya aceptó a Jesús. No, pero yo creo en Dios, no se preocupe. Pero esto no quiere decir entonces qué tipo de fe es la que tienen. Si nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, nos quedamos con solo esta fe común, por eso es de que no avanzamos, por eso es de que de repente nos pica una hormiga y ya sentimos que es la tribulación, porque nuestra fe se quedó en el nivel de la fe común. Y Dios quiere que nosotros vayamos avanzando, creciendo, desarrollando en los aspectos de la fe. Entonces mire cómo dice 2 de Pedro capítulo 1 y verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Note aquí entonces que ellos recibieron la fe, pero para recibirla la tuvieron que haber escuchado, la tuvieron que haber puesto en práctica, tuvieron que haber oído al Señor. Ahora bien, yo quiero que veamos esto porque en el tiempo del Señor Jesús muchos le escuchaban, muchos. Y muchos se acercaban a Él, muchos fueron sanados. Muchos, el Señor los sanó de sus enfermedades, pero no creían en Él. ¿Cómo así, pastor? Sí, le voy a poner un ejemplo clásico. El Señor Jesús va entre la multitud, lo están apretando todos, ¿verdad? Y lo tocan al Señor y lo llevan los apóstoles, lo llevan rodeado, cuidándolo, ¿verdad? De repente el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Pero ¿cómo así si no todos lo estaban tocando, pues? No, dice. Porque Pedro así le dijo, Señor, ¿cómo estás preguntando quién te tocó? Si estás viendo que todos te están apretando aquí, casi que te llevamos cargados nosotros aquí. No. Alguien me tocó y desprendió virtud. Alguien me tocó con fe, pongámoslo así. Alguien que creía en mí me tocó y se sanó. Ahora bien, la Biblia menciona la mayoría de veces, menciona, tu fe te ha sanado. Pero hay uno en particular que dice, tu fe te ha salvado. Y lo que ella recibió fue un milagro, lo que recibió fue un milagro. Entonces note que muchos de los que se acercaban a Jesús solamente obtenían sanidad de su cuerpo, pero no de su alma. El milagro más grande que puede haber es la salvación de nuestra alma. Mire, por eso deberíamos de estar agradecidos nosotros eternamente, todos los días. Señor, gracias porque me salvaste mi alma. Si nosotros estábamos camino hacia el abismo, a la destrucción, sin Dios, pero un día se nos aparece el Señor Jesucristo en el camino y nos rescata y nos levanta, nos saca de donde estábamos y nos transforma nuestra vida. De tal manera que, entonces, antes de Cristo, muchos también tienen esa fe común. Ahora, mire este verso. Tito, capítulo 1 y verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Bueno, entonces aquí tenemos dos pasajes
que nos hablan de una fe común. Que mire, es bueno tener esa fe, pero no se debe quedar en ese nivel primero. Entonces nosotros entendemos que la fe evoluciona en nuestra vida. Ahora, bien, la forma en que va evolucionando en cada uno de nosotros es lo cardíaco, ¿verdad? Es lo crítico. Porque para que evolucione nuestra fe, ¿qué cree usted que hay que hacer? ¿Cómo? Leer la palabra, claro, eso es para que nos venga la fe. Pero para que nuestra fe pase de un nivel a otro, ¿cómo? Ah, ya, muy bien. ¿Y cómo se ejercita la fe? ¿Cómo? Teniéndola, pero qué bonito, así todo es que fácil, ¿verdad? ¿De qué otra forma se ejercita la fe? Ah, ¿verdad? Nadie quería decirlo, ¿verdad? Las pruebas son las que ejercitan nuestra fe. Ni modo, si nosotros abrimos la refrigeradora y mire aquellos rollos de carne, de comida, y abre el congelador, pero frutas y de todo. Pero cuando usted abre la refrigeradora y ni siquiera ni la luz se prende de adentro. ¿Verdad? Los pobres mosquitos. A lo mejor nos vamos de esta casa porque no hay nada que comer. Y salen los mosquitos, ¿verdad? No, la fe, nuestra fe va a ser probada. Y para que crezca, tenemos que, mire, a veces no queremos, pero nos van a probar nuestra fe. No es de eso lo que le voy a hablar, sino que yo le estoy hablando de la evolución de la fe. Entonces, mire, la fe común. Común se dice en griego koinos. Y esto significa compartido por todos. O sea que hasta los no creyentes, pues, perdón, me voy a retroceder porque si es no creyente no tiene fe. Los no convertidos. Por eso, mire, por eso es interesante ver en la Biblia que el Dios, que el Señor Jesucristo les dijo a algunos, no, en ti nunca he visto una fe más, ni en el pueblo. De repente nosotros estamos pasando por alguna crisis, ¿verdad? Y el vecino que no es convertido está pasando la misma crisis y le es más fácil salir a él que a mí, que soy cristiano, nacido del nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en un nivel bajo. Ahora, ahí sí entra todo lo que dijeron, cómo aumentamos nuestra fe, con oír la palabra, pidiéndola, ejercitándola, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos otra cosa acá. Mire lo que significa común, profano. O sea, de que quiere decir de que algunos tienen fe y saber qué tipo de vida llevan, ¿verdad? Aún hasta el borracho, aquel más borracho, dice, no, Dios me va a ayudar. Y le aseguro que Dios lo ayuda. ¿Por qué? Porque tiene fe, porque Dios no puede negarse a su palabra. Y Dios es bueno. Ahora, que vaya a ser salvo, esa es otra cosa. Que vaya a ser salvo es otra cosa, porque para ser salvo necesita confesar y recibir a Jesús en su corazón. Entonces no nos quedemos en este nivel de fe común. Porque entonces con la fe común se logran resolver o se logra salir de algunas situaciones, pero no de todas. Porque nosotros necesitamos ir evolucionando en nuestra fe. Una vez que nosotros conocimos al Señor Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Pero nuestra vida no va a cambiar porque, no, yo ya conocí al Señor, soy cristiano y yo tengo que cambiar, voy a hacerlo yo. No se puede. Es por la ayuda de Dios, de su Santo Espíritu, que el Señor nos ayuda a ir cambiando y evolucionando, y de tal manera que cuando llegamos caminando un poco y vemos para atrás decimos, Señor, antes yo era un enojado, bravo. Me decían de apodo David Bruce Banner. Por si no sabe quién es David, ¿quién no sabe quién es David Bruce Banner? David Bruce Banner es el hombre increíble, Hulk, ¿verdad? De tan bravo que verde se ponía, ¿verdad? Se transformaba. Y ahora es manso y humilde, mire aquella dulzura. Y, aleluya, ¿verdad? Amén. Entonces Dios de alguna manera quiere que nuestra fe vaya creciendo, porque Dios sabe que nosotros mismos vamos a ser bendecidos. Yo le aseguro, y quiero que usted se haga este examen, usted hágaselo ahí adentro de su corazón. Piense en alguna situación de hace algún tiempo atrás y que Dios le ayudó, y véala ahora con el nivel de fe que usted tiene,
Va a decir, no, si eso que me estaba pasando antes no era nada. Dice uno, ay, en aquel entonces yo me estaba ahogando en un charquito, ¿verdad? Y ahora con el nivel de fe que usted tiene, dice, no, si hubiera tenido esta fe que tengo ahora, hace un par de años atrás hubiera salido más rápido. Pero aún la fe que usted tiene hoy tiene que crecer. Porque mire lo que significa inmundo. A mí me impresionó. Porque entonces quiere decir que hasta aquellos que no son cristianos tienen fe. Por eso le digo, pero el tipo de fe que tienen les ayudará a resolver sus problemas algunos, pero no a salvarse. Por eso es de que nuestra fe no tiene que quedar. Nuestra fe empezó así, fe común todos. Ahora, también dice en la carta a los Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener, Efesios 4, ¿está? Que nosotros debemos de tener la unidad de la fe. Pero eso significa que nosotros debemos de creer en lo mismo. No puedo estar yo aquí sentado y creyendo en otra cosa. Debo de tener la unidad de la fe. Debemos de llegar a la unidad de la fe. Ese es un nivel precioso. Que mire que ese nivel no lo puse ahí. La unidad de la fe. ¿Qué es tener la unidad de la fe? Así como estamos nosotros, que todos creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Esa es la unidad de la fe. Pero Dios desea que todos lleguen a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, dice. Y son niveles que tenemos que alcanzar acá en la tierra, algunos y otros allá en la eternidad. Pero al final tenemos que empezar con algo, y es la fe común. Ahora, si usted ya tiene o tuvo la fe común, avance hacia el siguiente nivel. Mira, el siguiente nivel es una fe sincera. Y mire cómo dice aquí la Escritura, 1 Timoteo capítulo 1 y verso 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ese es otro nivel de fe. Ahora, si dice que hay una fe sincera, quiere decir que hay una fe que no es sincera. Puede ser que usted delante de todos diga, oh sí, Dios me va a ayudar y que yo creo que Dios me ayuda. Y al salir de donde está, dice, ay, ¿quién podrá defenderme? ¿Verdad? Porque su fe no es sincera. Y yo le he comentado en otras ocasiones de dónde viene la palabra sinceridad o sincera, ¿verdad? La palabra sincera se generó allá en aquellos años donde los griegos hacían sus esculturas de mármol, ¿verdad? Y las tallaban, y cuando se les rompía a la estatua que hacían la nariz o los dedos, hacían de cera la nariz y la pintaban del mismo color del mármol para que se viera igual. Y como las personas lo compraban para ponerlo en sus jardines, en la noche miraban bellísimas, pero en el día, en el calor del sol, cuando lo miraban la nariz derretida. Entonces le decía, yo quiero que me dé una sin cera. Así debemos de ser nosotros entonces, sin cera, que es que nos derrita. Porque mire, el Señor dijo, si a mí me persiguieron, ustedes se los van a hacer. Pero no se atribulen, porque yo voy a estar con ustedes. Entonces nosotros debemos de aprender a tener ese tipo de fe sincero. Pero mire, para llegar a la fe sincera, primero dice que debe haber, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. Primero el Señor tiene que purificar nuestro corazón. No hay nada que nos purifique más que la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos acceso a la sangre. Mire, el apóstol Juan decía, hijitos, no pequen, hombre, no pequen, vivan en santidad. Pero si alguno peca, tiene la sangre de Jesucristo, el justo, nuestro abogado que intercede por nosotros. Pero nos hace una advertencia, no pequen. Ahora, yo le pregunto, porque a mí siempre me gusta que entendamos la palabra. Cuando el apóstol le dijo, no peques, ¿por qué cree usted que él lo decía? Porque él pecaba. Claro, pero ¿por qué?
porque yo lo estoy viendo desde el ángulo, desde el apóstol. ¿Por qué cree usted que el apóstol le dijo, hijitos, no pequen? No, pero él es el apóstol Pablo. Yo digo el apóstol Juan. El apóstol Juan decía, hijitos, no pequen. Porque él ya había alcanzado un nivel. Ahora alguien dirá, pastor, discúlpeme, pero nadie es infalible. Claro, la Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pero ¿acaso no el mismo Señor Jesús nos dijo, miren, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice? Y el Señor era santo, sin mancha, sin pecado. Lo que pasa es que estamos tan humanizados a ver que nuestra vez, no, es que como yo soy humano, pues ni modo, ¿qué más va a ser, verdad? Como soy humano, peco. Algunos hasta lo dicen, como soy humano, peco, pero así está con un trofeo en la mano, casi lo está diciendo. No, nosotros debemos de guardar nuestra vida. Usted en su trabajo, en su casa, en la escuela, en la calle, donde quiera que usted vaya, trate de guardar y caminar en santidad delante de Dios. Esa es una disposición, esa es una decisión propia. Porque el que peca, peca porque quiere pecar y porque le gusta. Yo se lo he dicho muchas veces y a veces no me entienden o no les gusta, ¿verdad? Pero el pecado es atractivo. Te atrae el pecado, porque ni modo que te va a traer con algo que no te gusta. El pecado atrae, seduce y bota a la persona y después lo acusa y lo destruye. Por eso el consejo apostólico era, hijitos, no pequen. Pues porque él obviamente antes pecaba, pero alcanzó un nivel de madurez donde él tenía la solvencia, porque nadie que dice algo en la Biblia lo va a decir si no tiene solvencia. Entonces cuidémonos, hijitos, cuidémonos, amada iglesia, cuidémonos. Mire, propongámonos el consagrarnos delante de Dios. Usted sabe qué es lo que le atrae a pecar. Entonces conságrese al Señor. Diga, no, por esta calle yo no camino más. Ahora por esta calle, usted sabe que esta calle le puede dar la tentación. Mejor dice, no, mejor, aunque tengan que caminar más, doy la vuelta y me voy por otro lado. Ok, entonces un corazón puro, de una buena conciencia. La conciencia sirve como un acusador o como un defensor nuestro. Aunque dice la Biblia que hay quienes tienen cauterizada la conciencia. Por eso pecan y pecan y pecan y miren, ni sienten nada. ¿Por qué? Tienen cauterizada la conciencia. Ustedes saben qué es cauterizar, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad la cauterizan, la queman, la hacen inútil. Entonces la conciencia no tiene que estar inutilizada, porque la conciencia también nos ayuda a entender qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces aquí una conciencia tranquila, una conciencia buena que no nos acusa. Miren, no hay nada más de más paz que pueda tener el Hijo de Dios, que no haya quien lo acuse. Con verdades, pues, porque con mentiras cualquiera lo puede acusar, ¿verdad? Pero con verdades, que no hay quien le acusa con verdades. Por eso el salmista decía, Señor, bienaventurado el hombre cuya transgresión y cuyos pecados han sido perdonados, han sido borrados. ¡Ay, qué bendición, iglesia! Entonces para eso nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. Y es ahí donde muchos se detienen porque no, dicen, yo a ningún ser humano le voy a contar mis problemas. Pero si no dice la Biblia, el apóstol Santiago, confesaos los pecados los unos a los otros. ¿Acaso no Proverbios, qué? 28:13 dice, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia o alcanzará misericordia, pero el que los oculta no prosperará jamás. Entonces aquí el secreto de ser bendecido y avanzar de nivel es confesar, así como confesamos la salvación. Si hay algo que hay que confesar, hay que confesarlo, iglesia. Es mejor pasar un rato colorado, ¿verdad? Y no toda la vida descolorido por no querer confesar un pecado. Y esto nos lleva a una fe sincera. Entonces mire, la palabra sincera se dice anupokritos en griego, y esto significa sin fingimiento. Entonces quiere decir, iglesia, que hay un tipo de fe que se puede fingir.
Y le decía, no, yo estoy bien. ¿Y cómo le va? O sea, mire, estoy en mega victoria. Cuidadito, yo mire, es que yo un victorioso más que yo no hay sobre la faz de la tierra. Y está fingiendo. Y cuando llega a su casa, ¿verdad? Ok, mire lo que significa también, sin hipocresía. Aquí ya vemos dos palabras que son completamente diferentes. Sin fingir es apariencias, pero la hipocresía. Usted sabe que antes, en la antigüedad, ¿usted sabía a quiénes se les decía hipócritas? ¿A quién? Claro, el Señor Jesús le decía hipócritas a todos ellos, ¿verdad? Pero ¿a quiénes? ¿De dónde sale la palabra hipocresía? Hipócrita. Que ahora que le digan hipócrita a alguien, se enoja uno, ¿verdad? Y finge. Los que son hipócritas fingen. No te preocupes, ¿verdad? Pero por dentro están queriéndolo agarrar del cuello al que le digo hipócrita, ¿verdad? Fíjese que hipócrita se deriva de una palabra que significaba actor. Vaya, artista, ganador de Óscares, ¿verdad? Eso es lo que significa hipócrita, actor. Alguien que actúa algo. Qué interesante. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces de fingir? Que aquí se adopta un papel. ¿Me entienden? En la hipocresía se adopta un papel, es decir, empieza a querer actuar como con algo que no tiene. Fingir puede ser un momento, pero la hipocresía puede ser muchísimo tiempo. ¿Verdad? Como hay aquellos que estaban, no, mejor no, mejor otro día le pongo ese ejemplo, mejor no. Vaya, sin similar. Pues, esta palabra, sin similar. Simil, o sea que no tiene comparación, ¿verdad? Que no hay otro que se le compara, según su punto de vista. ¿Cómo así? Mire a dónde nos lleva la palabra sincera. Pero mire, sin hablar o actuar falsamente. Eso es ser sincero, sin hablar o actuar falsamente. Mire la interpretación de la palabra. Quiere decir que hay unos que hablan falsedad, ¿verdad? Y otros que actúan en su falsedad. Mire, y usted sabe que el mentiroso que se lleva el premio es aquel que se cree su propia mentira, ¿verdad? Y vive basado en su vida en una mentira. ¿Y qué si todo era mentira, verdad? Él le engañó porque todo era mentira. Entonces nosotros debemos de evitar la hipocresía. Debemos de evitar el fingir. Mire, si a usted le duele algo, ¿qué hace? Se queja, ¿verdad? Vaya, póngase, mire, yo sé que tal vez es un ejemplo muy de niño el que le voy a poner, pero usted está tranquilamente queriendo poner un cuadro en la pared y se pega un martillazo, ¿qué hace? ¿Verdad? O se queda callado y finge. Oh, qué sabroso. Me voy a dar otro porque me ha gustado. No, ¿verdad? Miren, ni le ha llegado el martillo y usted, ¡ay! Y llora, se le salen sus lágrimas. Así debemos de ser nosotros con Dios. Usted tiene algún problema, tiene alguna dificultad, no finja. Llegue con el Rey del universo, dígale: Señor, te necesito. Padre, estoy pasando por esta situación, ayúdame porque solo tú me puedes ayudar. No hay nada mejor que llegar al trono de la gracia y derramar nuestras lágrimas. Mire, aquella mujer, volviendo al tema que estaban platicando en el momento de que ministraban las ofrendas, aquella mujer que llegó, se tiró a los pies de Jesús, derramó perfume. O sea, de que, mire, no ocultó lo que tenía. Entonces, iglesia, acerquémonos al trono de la gracia porque ya tenemos acceso. Ahí vamos a encontrar lo que necesitamos. Vamos un poquito más adelante, mire. Aquí vamos a ver otro nivel evolutivo de la fe. Venimos de la fe común a la fe sincera
Y ahora la buena fe. Oh, mire este nivel. Tito capítulo 2 y verso 10. No defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen, oh mire, la doctrina de Dios nuestro Salvador con todo o en todo al respecto. Qué interesante. Si yo tengo una buena fe, adorno la doctrina. Pastor, ¿y qué es la doctrina? Bueno, la doctrina son las enseñanzas. Usted sabe que la Biblia menciona, si yo tengo una mala doctrina, yo me puedo perder. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, dice, tú sigue la buena doctrina, la sana doctrina que aprendiste de mí, le dijo. Como quien dice que el Timoteo, ¿verdad?, andaba así papaloteando, viendo para todos lados, ¿verdad?, y se le estaba olvidando la doctrina. Lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es que se le olvide la doctrina. Aunque mire, le voy a ser sincero, lo que bien se aprende, nunca se olvida. ¿Por qué nosotros los seres humanos, mire, desde chiquititos nos enseñan las palabras y no se nos han olvidado? Porque se aprendió bien. Así debemos de aprender la sana doctrina. La sana doctrina está en la palabra de Dios. Ahí nosotros podemos ver los parámetros, los lineamientos doctrinales, la sana doctrina que nos puede ayudar. Hay 3 aspectos doctrinales, ¿verdad? Aunque no es eso el tema, pero recuérdese de que está la doctrina que más bien dicho, la enseñanza que se traspasa generacionalmente, ¿verdad? Hay una enseñanza que se va trasladando de padres a hijos, una enseñanza que se da por el ejemplo, ¿verdad? Y una enseñanza que es por lo que se escucha, por lo que está escrito, por lo que se habla. Pero todas van unidas, porque yo no le puedo estar enseñando a mi hijo, mira hijito, no fumes nunca, ¿ok? Y yo fumando, reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque entonces no le está enseñando, le está hablando, pero no le está enseñando, porque no lo está viviendo. Ok, vamos un poquito más acá porque quiero que veamos cuál es la buena fe, este nivel de fe, para ver si lo tenemos. Este nivel se dice en griego agatzos y significa bueno en cualquier sentido. Bueno en cualquier sentido. O sea, de que usted sabe qué cosas son buenas y qué cosas son malas desde su punto de vista. Aunque puede ser que hayan algunos bien cueros, ¿verdad? Que no, eso no es malo para mí. Y sí es malo, conforme a los parámetros doctrinales. Por eso es de que el apóstol Pablo decía, por causa de los débiles, yo no hago muchas cosas. Uy, ¿cómo así, pastor? Sí, el apóstol trató de ser siempre de ejemplo. Y de hecho, fue tanto así que Timoteo, su discípulo, ¿verdad? Usted sabe que Timoteo, el principio de Timoteo decía, Timoteo, sí, apóstol, no te voy a olvidar traerme los rollos que dejé allá, por favor, tráemelos. O sea que él le cargaba su Biblia, ¿verdad? Le llevaba su Biblia para donde él andaba y terminó siendo apóstol también Timoteo. O sea de que vea cómo hubo un desarrollo y un crecimiento, pero no fue sencillo, porque el apóstol también le pasó el tráiler en las enjabonadas, ¿verdad? Timoteo, no te avergüences de mis prisiones. Quiere decir de que el apóstol preso y Timoteo le daba vergüenza. Entonces, iglesia, nosotros debemos de ver si nuestra fe es buena en todo sentido, si no hay cosas malas adentro de nosotros. Mire, también significa favor. Esta palabra me gusta a mí mucho porque todos entendemos el favor, ¿verdad? Inclusive en nuestra forma de hablar, ¿me puedes hacer un favor? Claro, y usted viene y auxilia y ayuda. Entonces ese es el concepto general del favor. Pero aquí se refiere de parte de Dios, un favor. Hemos sido favorecidos por Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. Si nuestra fe es buena, hemos sido favorecidos por el Señor. Mire qué hermoso es sentirse favorecido por el Señor. Si yo les pregunto aquí, ¿cuántos han sentido favorecidos por el Señor? Todos me van a decir que sí, porque yo le aseguro que usted ha pedido cosas y Dios se las ha dado. Usted le ha dicho, Señor, auxíliame en esta situación, y le auxilia.
Y muchas veces nosotros no cumplimos nuestras promesas. Señor, ayúdame por favor en esta situación. Y mira, pero ahora sí yo voy a cambiar. Mira, voy a cambiar. Y lo ayuda el Señor y sigue siendo igual. Peor quizás, ¿verdad? Pero el favor de Dios, mire, es que Dios ama a su pueblo. Dígale a su hermano que tiene a la par, mira, Dios te ama. Dios te ama, dígale. Fíjese que esta palabra se compara o viene también de una palabra griega que es kalos. Y esta palabra significa dos cosas, hermoso y valioso. Mire, a mí me gustó mucho este significado porque siempre que la Biblia menciona la hermosura, obviamente decía, y David era hermoso, Moisés dice que cuando lo vieron era hermoso. Claro, aparte de que quizás su físico era hermoso, la hermosura en la Biblia significa santidad. Entonces aquí se compara esta buena fe cuando nosotros vivimos en santidad delante de Dios. Nada nos va a embellecer delante de Dios más que el caminar en santidad, consagrados. Ni usted ni yo podemos impactar a Dios con cualquier otra cosa. Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Lo que impacta al Señor es la fe o la manera en que vivimos, buena o mala. Porque el Señor Jesús le dijo, dice, si aquí se hubieran hecho los milagros que se han hecho, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, Sodoma y Gomorra todavía estuviera. Por eso tu juicio va a ser más severo, porque teniendo al autor y consumador de la fe, no creyeron, ni se convirtieron. Entonces la hermosura, pidámosle al Señor ser hermosos. Ese cuidadito, ¿verdad? Pero usted ya me entendió, que vivamos en santidad delante de Dios, que nos consagremos, que vivamos en santidad, porque hermoso ya es usted. Aleluya, mira, yo pensé que todos iban a gritar, aleluya, amén. Ahora ya todos son hermosos. Virtuoso también significa, la virtuosidad significa la manera en que me conduzco, lo que hago para el Señor. Yo voy a hacer las cosas para el Señor porque tengo fe. Voy a dejarlas de hacer porque no tengo fe. Mire, vámonos a ver otro nivel de fe. Vamos subiendo. Cantidad de fe. Aquí la cosa se pone más seria. Porque ya está preguntando ¿qué cantidad de fe tienes? Mire cómo dice Mateo capítulo 8 y verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Aquí se recuerda que está hablando del centurión, ¿verdad? Mire, y es que me quedé corto con el tema porque todavía me va a hacer falta compartir otras cosas, pero Lucas 7:9 para que tengamos los dos puntos de vista. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Mire, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Era lo que le decía, en el propio pueblo no encontró la fe. Y la encontró en un centurión romano que mataba al pueblo de Dios. Ahora, fíjese bien, para que veamos y entendamos de qué manera o por qué razón el centurión admiró al Señor con ese tipo de fe. ¿Cómo se obtiene esa fe? Yo quiero tener esa fe. ¿Cuántos quieren esa fe? Bueno, veamos solo por un instante, no lo puse, pero veamos por un instante al centurión. Le dijo, está bien, voy a ir a tu casa. No, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Se reconoció como él era. Sabía cuál era su condición. Él no se andaba ocultando ni fingiendo. No, Señor, no soy digno. Dice, pero dice, tú di la palabra, porque yo sé que mi criado va a sanar. ¿Por qué? ¿Pero por qué dijo él eso? Porque yo también soy un hombre, ¿bajo qué dijo? Bajo autoridad. Mire, entonces quiere decir, para llegar a este nivel de fe hay que reconocer la autoridad. No podemos pretender ser hombres o ustedes ser mujeres de fe si no reconocen su autoridad.
Y en su casa, porque mire, ¿a dónde iba a ir el Señor Jesús? A la casa del centurión, ¿verdad? En su propia casa, ahí empieza el reconocimiento de autoridad. Mujer, hermana, tiene que reconocer la autoridad de su esposo. Aunque solo un amén así, pero a la distancia, lo escuché, ¿verdad? Amada hermana de Dios, te lo voy a decir con más dulzura. Amada hermanita de Dios, reconozca la autoridad de su esposito en su casa. Para que entonces venga a ese nivel de fe. Miren. Continuemos, sigamos examinando al centurión. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y yo le digo a mis criados, vayan y van, ven y vienen. Pero ¿por qué lo podía decir él? Claro, porque a él le decían anda e iba. A él le decían ven y llegaba. Porque él estaba bajo autoridad. Entonces no hay otra forma de alcanzar este nivel de fe si no se reconoce la autoridad. En la iglesia tienen que reconocer esas autoridades. Nosotros como pastores somos autoridades delegadas por Dios. Y si usted no reconoce en nosotros, su nivel no va a estar de fe, no va a estar tan fuerte. Aunque usted me diga, no, yo tengo una... Bueno, contradiga al autor y consumador de la palabra. Sí, es el Señor que lo escribió. Claro, también hay autoridades delegadas, ¿verdad? Como las ayudas, los encargados de departamento. Solo a usted le hago caso, pastor, pero a mi encargado no. No está mal. Porque tienen que también ver a su cobertura directa. No como decía alguien que conocía allá en Tangamandapio, ¿verdad? Yo no me voy por las ramas. Yo de una vez me voy al tronco con el... No, hombre. Entonces no van a aprender. Si todo esto es un ejercicio que nos va a hacer crecer y desarrollar. Ahora, ¿por qué dice cantidad de fe? Vayámonos a ver el significado. Esta fe se dice en griego tosoutos, que significa tanta en cantidad. Entonces, traduzcámoslo, el Señor Jesús dijo, nunca he hallado tanta en cantidad fe, ni en Israel. Ay, yo quisiera tener ese tipo de fe. Pero miren, ¿por qué le era fácil para el centurión reconocer la palabra del Señor Jesús? Porque él reconocía la palabra de sus comandantes generales cuando le decían, ve a hacer esto, no hagas esto, quita, pon, salta, brinca, di tururú. Y lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a reconocer sus autoridades. Entonces, el secreto, iglesia, es reconocer la autoridad. Mire, y todo, empecemos en casa, ¿verdad? Los hijos reconozcan la autoridad de sus padres. Si papá le dice, no, está bien, oh amado padre, como tú indiques. Aleluya. Si la mamá le dice, no, no hagas esto, como tú indiques, oh amorosa madre mía. El reconocimiento, hombre. Maridos, porque en la casa del marido aquí a mí no me van a decir nada. Claro que sí, espérese. Reconozca la autoridad de Dios sobre su vida. Porque si usted no reconoce la autoridad de Dios sobre su vida, en su casa no le van a reconocer autoridad. Entonces, iglesia, no crea. ¿Acaso no dice la Biblia que el hombre es cobertura de la mujer o cabeza de la mujer? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así como Dios es cabeza de Cristo. Hay niveles y tenemos que aprender a reconocer las jerarquías. Mire, yo desde muy pequeño aprendí a reconocer las jerarquías. Mire, hay dos maneras de cómo reconocer las jerarquías. Usted decide, ¿verdad? O la reconoce apaciblemente o a chevetazo limpio, ¿verdad? Porque si usted, su papá o su mamá le decían algo, yo no, ahí iba el primero, ¿verdad? No, como ahora, los tiempos cambian un poco, ¿verdad? Hijo, hace esto, no, 1. Hijo, hacelo 2. Hijo, hacelo 44. 128, hijo.
Entonces, es una instrucción. El reconocer es una instrucción, se enseña. Después, yo le decía que para mí fue sencillo. Hay dos maneras, ya me quedé ahí, ya no le conté. O lo aprendemos así porque nos lo digan así bonito, o porque ahí va el cinchazo. Y si no, y si ya se repite con hebilla, ¿verdad? No sé cómo era con usted antes, ¿verdad? Pero, ok, mire, también significa tan grande, tanta en cantidad y tan grande fe. En una sola persona había tan grande cantidad de fe que le hubiera dado a todos. Oh, yo quiero ese nivel de fe, iglesia. Pero ya le dije cómo se obtiene. Reconozca sus autoridades. Ay, 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 mire qué bendición. Ok, vámonos a ver otro tipo de fe. Mire, la mega fe. Mire esta fe. Yo sé que usted ha escuchado de esta. Pero mire cómo va creciendo la fe. Entonces, Mateo 15:28 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Mire, con esta mega fe, lo que nosotros deseamos va a suceder. ¿Usted alguna vez ha deseado algo y no ha pasado? También, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos mega fe. Y mire, y ni siquiera estoy hablando de las comparaciones de la fe, porque todavía vamos allá al siguiente tema. Porque dice, la fe, ¿cómo empieza? Con un pequeño granito de mostaza, hasta llegar a ser una mega fe. Entonces, para que nosotros obtengamos mire, aquí dice, grande es tu fe, que te suceda como tú deseas. Ay, ese tipo de fe es poderosa, iglesia. Pero ¿cómo se obtiene esta fe? Mire la pruebita que tenía ahí. Ay, iglesia, sí, mire esa pruebita que le llegó ahí. Pero quiero que vayamos a ver lo que significa aquí. Mega significa enorme en el griego, ¿verdad? Mega es una palabra en griego que significa enorme, significa abundante. Mira, ahí ya no está diciendo una cantidad como medida, sino que es abundante, grande la fe. Para llegar a tener esta fe es porque ya pasó por todas y le han, como no sé quién dijo, le han pasado así, ¿verdad? El rastrillo, la piedra pome. No sé si todos conocen la piedra pome, ¿verdad? Cuando usted se quería limpiar sus delicados pies, ¿verdad? Y se limpiaba así abajo, ¿verdad? Y la piedra pome. Ahora venden unas cosas que y lo saca y lo vuelve a poner, ¿verdad? Uy, pastor, ¿y usted cómo sabe? Por los anuncios que salen en la televisión. Enorme, abundante. Mire, Dios quiere darle una abundante fe a su iglesia. Que usted créalo y recíbalo en el nombre de Jesús. Mire, ¿qué significa? Con gran intensidad. Mire, aquí la palabra mega es interesante porque ya no solo nos está hablando de abundancia, sino que una intensidad. La intensidad sirve para impactar a muchos. Su fe puede impactar a muchos. También su no fe puede impactar a muchos y afectar a muchos. Es que Dios, no, es que de aquí no voy a salir, Dios no me va a ayudar. Para el que cree, todas las cosas son posibles, dice. Y Dios te está pidiendo, aunque sea un poquito de fe, para entrar y ayudarte, iglesia, en cualquier circunstancia. Ok, mire, de gran tamaño, mega, de gran tamaño. Entonces, aquí usted ya sabe, entonces, si ya lo han estado raspando, dígale, Señor, ¿cómo voy en mi contador de fe? ¿Verdad? Quiero ver cómo voy en mi nivel de fe, porque con las pruebas que he pasado, pero ¿será que las hemos pasado? ¿O nos tendrán que repetir el examen? ¿Cuánto les gustaría que le repitieran el examen? Ay, a ninguno, ¿verdad? Ay, si yo le aseguro que para que usted y yo estemos aquí en la casa de Dios, es porque el Señor ya nos pasó el examen. Y le digo,
ganamos lo que teníamos que ganar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Dale una ofrenda de palmas al Señor fuerte. Vaya, mire aquí en este último nivel de fe que quiero hablarle. Ahí está Aldo, no, pasa hijo, y tú también ayúdame, ¿no? En este nivel de fe, vea cómo es este nivel de fe, aumentar más allá de toda medida. Aquí ya es una fe, iglesia, que mire, yo creo que no me he puesto a estudiar o a identificar a los personajes de la Biblia, pero ¿será que Abraham tenía este tipo de fe más allá de toda medida? ¿Qué cree usted? ¿Cómo se le conoce a Abraham? Cuando Dios le dijo, Abraham, de ti me vendrá una descendencia, ¿qué hizo Abraham? Pero le pregunto, ¿creyó? ¿Pero qué hizo Abraham? Se movió en fe, ¿cómo decís tú? Claro, dejó su casa, su parentela. Uy, padre, es que eso también es cardíaco, ¿verdad? Pero mire, porque el Señor le dijo, sal de tu parentela y te voy a decir a dónde vas. Él se salió con fe, porque no sabía a dónde iba. Pero cuando Dios le dijo, Abraham, de ti voy a hacer multitudes. ¿Qué hizo Abraham? El padre de la fe tuvo un hijo con su criada. Entonces, ¿dónde quedó la fe de Abraham? Claro, allá en el cielo me voy a reconciliar con él, porque quizás me está diciendo, ¿por qué estás diciendo eso de mí? Pero le quiero poner esta perspectiva, porque note que este tipo de fe, aumentar más allá de toda medida, significa estar completamente seguro de que Dios está contigo, no importa la circunstancia que venga, no importa el diagnóstico que te hayan dado. Mire, hoy las profecías estuvieron poderosas. Dios te puede sanar contra todo diagnóstico. Iglesia, yo se lo he dicho, hemos visto milagros poderosos aquí en la casa. Milagros poderosos. Pero Dios desea que tu fe aumente. Algunos el Señor les va a aumentar la fe diciéndole, hijo, mira, aquí te voy a dar más fe. Otro les va a decir, hijito, tienes que corregir esto, por favor. Otro les va a decir, te voy a meter aquí al hornito un poquito para que te cocines, te falta un poquito de cocinado, pero ya, no te voy a poner mucho tiempo, ya te voy a sacar. Porque el Señor es bueno también. Pero de alguna manera el Señor siempre nos hace aumentar nuestra fe. Iglesia, yo deseo con todo mi corazón que tu fe y la mía aumenten más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Porque mire cómo dice la Escritura, 2 Tesalonicenses capítulo 1 y verso 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Mire, aquí noté que el apóstol está enviando un saludo a la iglesia de Tesalónica. Y lo primero que les dice es, notamos que tu fe está aumentando. Ahora, ¿a qué se refería el apóstol? Porque le está escribiendo a una congregación, a miembros de una congregación en Tesalónica. Y le está diciendo, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Quiere decir de que ellos permanecían firmes. No estaban desperdigados en Tesalónica. A pesar de la persecución que se daba en la región, quizás a pesar de los problemas que se daban en la región, permanecían juntos, unánimes. Entonces puede hacer no puede hacer. El enemigo lo que quiere hacer para destruir tu fe
es meterte en el valle de los problemas, de las tribulaciones, en las avenidas de las dificultades, en las calles del dolor y del llanto. Pero por eso quedó escrito ese pasaje tan hermosísimo. Dice: viste el manto de gozo en lugar de tristeza. Oh, hoy el Señor, iglesia, arrancó un manto de luto y te puso un manto de vida. Te quitó te arrancó la tristeza. Mire, es que entender esto y recibirlo son dos cosas. Primero, recíbalo, hombre, y con el tiempo lo va a entender, porque es como que le hubieran quitado, le quitaron algo y usted empieza, ¿verdad? Yo no sé si usted es de aquellos de que perdóneme tal vez el ejemplo demasiado terrenal que le voy a poner, ¿verdad? Usted viene con una sus fajas así de 5 niveles aquí, ¿verdad? ¿Qué? Y cuando llega a su casa, ya puede respirar bien, ¿verdad? Mire, solo cuando la tiene solo líquidos, porque no puede comer nada, porque no le pasa. Perdóneme, pero es porque quiero que me entienda. Cuando se la quita es como cuando el enemigo le arrancó y le quitó. Perdón, cuando el Señor le quitó eso que el enemigo le había puesto, el Señor Jesús se lo quitó. Y usted empieza a respirar, empieza a sentir, empieza primero a no sentir lo que sentía antes. Porque mire, los hijos de Dios a veces están tan acostumbrados al dolor que el enemigo o las circunstancias o las crisis le quieren causar, que se tienen que acostumbrar a no sentirlo. Y cuando no lo siente, dice que, entonces de ahí empieza a recibir, empieza a sentir en su interior, en su alma, y empezar a disfrutar. Iglesia, la vida es hermosa. Con Dios, con el Señor Jesús, la vida es preciosa. No deje que nada ni nadie le quite la felicidad que hay en su corazón. Jesús es la felicidad de su corazón. Entonces, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente, vemos aquí algunas palabras. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás. ¿Qué provoca el aumento desmedido de fe en su corazón? Que su amor crezca. ¿Acaso no dice la Biblia en 1 Corintios 13, ¿verdad? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Mire, 3 cosas. ¿Sabe qué entiendo yo de ese pasaje que hemos leído muchas veces? Cualquier cosa se va a acabar, pero va a permanecer la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos 3, el amor. Porque con amor tienes fe y con amor no se te acaba nunca la esperanza. Entonces, esta tarde, iglesia, yo quiero dejarte esto en tu corazón. Este tipo de fe se dice uperauxano, crecer más allá de toda medida. Se refiere a la fe. ¿Cómo? Por amor. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si en tu vida, en tu corazón permanece el perfecto amor del Señor Jesús, este tipo de fe va a empezar a aflorar. De tal manera que en los momentos difíciles, espero que se recuerde, quítate la faja, hombre. Córtale las pitas a la faja. Y vas a empezar a sentir como Dios, iglesia, yo puedo sentir por el Espíritu que Dios está ministrando fe en su vida ahora. Yo lo puedo sentir. Recuérdese, puede ser de que no lo entienda, recíbalo. Porque más adelante usted va a decir, ahora entiendo por qué fue. Ahora entiendo por qué me metí en esta avenida de trompones. Si yo tan bonito que venía con todas mis señalitas y mi velocidad normal y me metí con no sé cómo, pero más adelante vas a entender por qué. El Señor cuida de ti. Y dice, aumentar por encima del grado ordinario.
Porque recuérdese de que yo le enseñé que a todos nos fue dado una medida de fe, pero el Señor quiere que se aumente sobre todo. Y ese tipo de fe es la que el Señor quiere darnos esta tarde. Mire, como esto es un acto de fe, yo le pregunto, ¿hay alguien que necesita fe esta tarde? Si usted la necesita, ¿por qué no? Miren, lo último que significa es crecer excesivamente. O ese tipo de fe está así adentro de nosotros queriendo desarrollarse. Entonces, quiero ver, no, este es el mismo. Entonces, iglesia, es de que creamos en nuestro corazón. Si usted necesita ese tipo de fe o crecer o que su fe evolucione, yo le voy a invitar a que se ponga de pie ahí en su lugar y que de la manera más sincera, recuérdese, porque ahí decía, de la manera más sincera, le digamos, auméntame mi fe, Señor. Haz crecer mi fe. Haz crecer mi fe, Señor. Y quiero decirle que el Señor cuida de usted. Jesús, el Señor cuida de su vida. No se preocupe. No le dé más pensamiento. Que no ocupe más en sus pensamientos lo que el enemigo quiere hacerle, o quizás lo que está atravesando. Hoy ministramos fe sobre su vida. Si hasta el día de hoy habías menguado en tu fe o sentías que tu fe era pequeña, recíbela ahora en el nombre de Jesús sobre tu vida, en tu corazón. Y camáis a la masoga. Señor, mira las manos levantadas. Yo ministra fe en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, del Señor. Que aquellos que quizás están experimentando, atravesando dificultades, ahora venga una fe poderosa.